Radio. La primera pregunta tiene que ver con Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior, que ha presentado renuncia, justamente fue ministro del Interior hasta hace un rato y ha sido reemplazado por Guillermo Rivera, que era el viceministro. Y aquí lo que se pregunta mucha gente es qué posibilidades tendrá Juan Fernando Cristo en caso de que decida lanzarse como candidato presidencial. De momento va a ser representante del gobierno en la Comisión de Seguimiento, Implementación y Verificación de los acuerdos con las FARC. Pero repito la pregunta, ¿tiene posibilidades Cristo si se lanza de llegar a la Casa de Nariño o ustedes lo ven muerto? Bueno, yo creo que el Partido Liberal tiene muchas dificultades de carácter electoral. No veo que estén estructurando una estrategia ganadora en las próximas elecciones y por lo tanto el doctor Cristo creo que correría la misma suerte y adicionalmente los colombianos le podrían cobrar el hecho de que lideró la violación de la Constitución Nacional. Es decir, si alguien llevó la vocería directa del presidente Santos en el Congreso para torcerle el cuello a la Constitución Nacional, afectar el principio de los poderes y lesionar gravemente la autonomía del Congreso, fue el doctor Cristo. De tal manera que desde el punto de vista electoral yo creo que los colombianos le van a cobrar ese daño que le hizo a la institucionalidad y a la democracia colombiana. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Laura Gil y Alfonso Valdivieso, Ever Bustamante y Francisco Bernate. Se produjo ayer un hecho muy grave en Cali, en el Estadio Pascual Guerrero. Jugaban el América de Cali y el Deportivo Cali y al final los hinchas, muchos hinchas se lanzaron a la cancha, se enfrentaron también con la policía y posteriormente al salir del estadio hubo incluso balaceras en varias partes de la ciudad. El alcalde de la capital del Valle, Maurice Armitage, se declaró muy molesto y dijo que iba a emplear la mano dura frente a estos desmanes y a las personas que los causan. Este fenómeno de la violencia en el fútbol no es nuevo. Ya en 1912 se suspendió un partido en el que jugaba el Manchester en el Reino Unido contra el Liverpool. Se generó aquel fenómeno llamado hooliganismo. Los hooligans son aquellos radicales que tratan de destruir los estadios y de matar gente cuando se ponen de mal genio. Y la peor de todas las tragedias fue la del 29 de mayo de 1985 en el estadio de Heysel en Bruselas, cuando se jugaba el partido entre la Juventus y el Liverpool. Hubo 39 muertos y 600 heridos. El municipio de Cali ha tomado medidas con respecto a lo que sucedió ayer y las anunció hace muy pocos minutos Juan Pablo Paredes, el secretario de Seguridad y Justicia. Estas son, óiganlo. Se prestará el estadio Pascual Guerrero para partidos de fútbol exclusivamente a puerta cerrada, sin asistencia de público, hasta que los equipos interesados en el uso del estadio y la DIMAYOR presenten a esta administración un plan satisfactorio de seguridad. Solamente se admitirá cuando sea usado el estadio la presencia de la barra local. No habrán barras visitantes en el estadio durante lo que resta del año 2017. No ingreso de trapos, orquestas, carnaval, sombrillas, etcétera. No se autoriza la salida de Cali en caravanas de barra organizada como local hacia ningún destino nacional o internacional como visitante. Ahí están las medidas que ha tomado el Cali, el gobierno de la ciudad de Cali, con respecto a los partidos de fútbol, y ya oyeron ustedes cuáles son. Quiero preguntarle a Ever Bustamante si le parece que esas medidas sirven, si esas son las que hay que tomar y si con esto se va a evitar que vuelva a repetirse lo de ayer en el Pascual Guerrero. No, realmente me deja más preocupado la declaración que acaba de hacer el señor secretario de Seguridad de la ciudad de Cali. Mire, ese es un fenómeno en todo el mundo, pero en Colombia lo hemos abordado desde hace varios años. En el año 2009 aprobamos la ley 1270. En esa época era presidente de la Cámara y era un proyecto del representante Mauricio Parodi. Y creamos una comisión a nivel nacional que está funcionando, pero pareciera que no funciona en Cali. Está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Justicia,
está la Policía Nacional, está la DIMAYOR, todos los organismos representativos del fútbol. Y precisamente por la gravedad del problema es que ahí hay fenómenos socioeconómicos muy graves. Hicimos un estudio en las capitales del país y encontramos que en el fondo de toda esa violencia estaban problemas de orden familiar, de orden socioeconómico muy graves, de deserción educativa de muchos de los integrantes de las barras y por supuesto de criminalidad, ¿sí? Entonces, en el caso concreto de Bogotá, por ejemplo, trabajamos con el padre Alirio y él sigue integrado y por supuesto es una responsabilidad del Estado, en primer lugar. No puede asumirse esa actitud represiva, porque es que el fútbol es un espectáculo de mucha acogida en todo el mundo, en todas las ciudades, y por lo tanto no se puede anunciar que se van a cerrar las puertas del estadio, porque digamos, ese es un espectáculo que disfruta el ciudadano y especialmente el ciudadano que de bajos recursos, por decirlo así. El fútbol es accesible en Colombia al ciudadano que hace todo lo necesario para ir a un estadio. Por ejemplo, el traslado de las barras de una ciudad a otra. La ley prevé que la policía y el ejército tienen, cuando se van a trasladar, tienen que vigilar las carreteras y hacer un operativo de seguridad. Por supuesto, en esto hay que trabajar muchísimo con las mismas barras, y en esa época se trabajó. A mí me da la sensación de que en Cali no se ha trabajado suficientemente con las barras. Eso de decirle que le deja la responsabilidad a la DIMAYOR y a la Federación de Fútbol Nacional, me parece que es trasladarle la responsabilidad a las autoridades del fútbol y eludir la responsabilidad que le corresponde como Estado, como representante de la sociedad. Me parece que hay que trabajar más en el espíritu de la ley 1270 del año 2009. Yo fui alcalde también y entiendo cuando se presenta una situación de alteración del orden público que la autoridad de manera inmediata tiene que reaccionar, pero lo que me preocupan son las medidas que se acaban de anunciar, porque mire, se ha avanzado en Colombia. Ustedes recuerdan que todos los estadios tenían una barrera, una alambrada que no permitía, y finalmente se logró mediante un proceso de integración con esas comunidades dedicadas a la afición del fútbol, culturizarse en el sentido de aceptar que no se puede pasar del límite. Esa es una ganancia para el país. En una época, hay que decirlo, las barras en gran parte del país fueron afectadas por el microtráfico. Había todo un comercio alrededor de eso. Eso se hizo un trabajo muy fuerte entre el año 2008 y 2012, con la colaboración de la Iglesia Católica. La Iglesia colaboró muchísimo en ese proceso y se hizo, digamos, de alguna manera una depuración de eso, que obliga a que las autoridades correspondientes hagan las investigaciones del caso. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Laura Gil y Alfonso Valdivieso y con Ever Bustamante y Francisco Bernate. Hay un proyecto de ley que está causando gran controversia, ha sido aprobado en el Congreso de la República con amplias mayorías, y ese proyecto de ley, cuyo ponente es el senador Alexander López Maya, del Polo Democrático, establece que los pensionados, los que reciban una pensión de hasta 2.950.000 pesos, es decir, de 4 salarios mínimos, en lo que tiene que ver con los aportes a salud, no tendrían que seguir aportando el 12% de la pensión, sino que se reduciría al 4%. Decía López Maya hace unos minutos en estos micrófonos que ese proyecto de ley, de aprobarse, beneficiaría a 1.100.000 personas, es decir, al 85%, alrededor del 85% de los pensionados de este país. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que el gobierno objetaría ese proyecto de ley en caso de que llegue a sanción presidencial, es decir, a la firma del presidente Santos, porque no respeta lo que se llama la regla fiscal. En caso de que eso ocurra, finalmente todo este lío tendría que resolverlo la Corte Constitucional. Una cosa que ha molestado mucho a Alexander López Maya y a los que respaldan este proyecto es que dicen que el presidente Santos cambió de parecer, porque ahora no quiere sancionar, el gobierno no quiere darle sanción presidencial a este proyecto, y que en cambio cuando el presidente Santos estaba en campaña decía una cosa distinta.
buscamos en este programa lo que decía el presidente Juan Manuel Santos cuando estaba en campaña de la reelección en el año 2014, y esto era lo que decía. Y hay algo que yo me comprometí y que quiero anunciarles a ustedes el día de hoy. Sé que un anhelo de todos los pensionados es que se reduzca la contribución a la salud. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República y yo voy a apoyar ese proyecto de ley. Eso dijo el presidente Santos con respecto a esto. ¿Qué lectura le da usted, senador Ever Bustamante, a lo que está pasando con este proyecto de ley, el curso que tiene que seguir y el futuro de estos pensionados? Una precisión para iniciar. El senador Alexander López es uno de los autores, no es ponente. El senador ponente es el senador Delgado. Fuimos más de 60 senadores autores del proyecto, de todas las bancadas. Tal vez en lo único que ha habido acuerdo en el Congreso, el único tema es el de estos pensionados. Todo lo demás tenemos diferencias. Pero, mire, yo creo que es un proyecto que hace justicia a un desequilibrio que desde hace mucho tiempo venían reclamando los pensionados del país, y es una franja de los pensionados, es para quienes tienen un ingreso inferior a los 4 salarios mínimos. El gobierno ha dicho, lo dijo ayer a través del viceministro en la sesión plenaria, y el ministro de Hacienda lo ratificó en la tarde de hoy, que el gobierno lo iba a objetar. Yo creo que ahí está el quid del asunto, la gran diferencia, que el gobierno nacional lo iba a objetar por inconveniente y que por lo tanto era inconstitucional. Y el tema es el de los 2.5 billones que costaría eventualmente ese proyecto. Pero mire, se ha señalado que el acuerdo de paz con las FARC podría costar entre 90 y 200 billones de pesos. Uno dice, hombre, si este es un tema que no habíamos resuelto como sociedad, y en gracia de discusión que estemos en posconflicto, ¿por qué no resolver un problema de esta naturaleza? ¿En qué se van a invertir esos 90 o más billones de pesos? Entonces, ¿por qué el señor ministro de Hacienda no hace un esfuerzo para mirar esa situación y hablar también con los señores de las FARC? Es que los 90 billones no es para resolverle los problemas a los 7.000 integrantes de las FARC. Se supone que es para generar unos equilibrios en desigualdades estructurales que teníamos en el país. Entonces, esta es una oportunidad para eso, es un desarrollo de la política social, y por lo tanto no encuentro justeza en el argumento del gobierno, del señor ministro de Hacienda, sino por el contrario. Se están consiguiendo recursos internacionales para el posconflicto. Se van a destinar, se están comprometiendo 3 gobiernos nacionales y los planes nacionales de desarrollo, y por lo tanto los presupuestos de los próximos 12 años. Entonces, ¿por qué no darle una solución en ese marco, en ese contexto de justamente atender la necesidad de un sector tan importante como el de los pensionados? El problema pensional es de una dimensión mayor en el país, y no solo en Colombia, sino en todos los países del mundo. Pero este no es el problema del proyecto. Por eso, ese no es el tema, pues. El proyecto se refiere a un aspecto muy parcial, claro, puntual, muy delimitado dentro de la sociedad. Se trata de 1.100.000 personas, claro, concretamente. Y desde ese punto de vista no entiendo la argumentación de Laura ni del doctor Alfonso, que dice, ¿por qué este tema no puede ser un tema del posconflicto? No, porque se convierte en un escenario, de discusión en donde pero ¿cómo se el está gobierno miserable le entrega toda la guerrilla, y en cambio las personas que necesitan... Pero ¿cómo se está afectando la ejecución presupuestaria y los planes de desarrollo de los 3 próximos gobiernos? Y este tema no puede ir ahí. Pero es que ese es un problema... No creo que sea pertinente calificar esto de politiquero. Pues ese es un tema grueso. Por supuesto. Ese es un tema... No, pero estamos hablando de recursos. Estamos hablando de recursos. Estamos hablando de 1 millón... Yo entiendo el discurso reiterativo 100.000 para personas cuestionar el proceso. y no de 7.000 guerrilleros. Estamos hablando de eso. Sí, Este claro, es un problema... claro. Todo el tiempo, señores. Gracias, Alfonso Valdivieso, Laura Gil, Ever Bustamante y Francisco Bernate por haber estado aquí. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos.